Sí, que ellos iban a hacer un recorte, pero una lección del tema. Jonathan me dice que hoy vos pasaste la información de que nosotros le vamos a dar los temas, No, ¿no? Bueno, entonces no, hay no. otra vez un divorcio acá entre la delegatura, no sé qué es lo que pasa. Bueno, por favor, gente, todo lo que yo dije en la clase pasada van a recordar, ya no voy a volver a repetir, para eso están las grabaciones. Y ahora ya voy a entrar inmediatamente a desarrollar la unidad tercera, salvo que haya alguna cuestión que quieran señalar, preguntas, aclaraciones, expectativas. Bueno, en la noche de hoy vamos a entrar a desarrollar lo que se llama la jurisdicción especializada. Cuando hablamos de la jurisdicción especializada, nos estamos refiriendo a que la niñez y la adolescencia tiene juzgados y tribunales especializados, fiscalía especializada, defensa pública especializada. Y voy a proyectar ya la pantalla inmediatamente. Pueden ver. Sí, doctora. Sí, profe. Y otra vez acá se escapó de mi ratito esta cosa que aparece. Bueno, ahí estamos. La primera cuestión es, ¿por qué se denomina jurisdicción especializada y cómo está integrada? Se denomina jurisdicción especializada porque ustedes, así como estudiaron conmigo, se rige por, la niñez y la adolescencia se rige por principios propios, tiene sus reglas propias, tiene su código propio, tiene, como dije, justamente por eso jurisdicción, juzgados y tribunales especializados en la materia. También hay juzgados y tribunales especializados en el área penal adolescente. Aquí tenemos, en cuanto al sistema de justicia, subrayo la palabra sistema de justicia, que el mismo está integrado a más de los juzgados y tribunales de la niñez y la adolescencia que forman parte del Poder Judicial, como dije, del Ministerio Público, que es la Fiscalía, y de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que es el Ministerio de la Defensa Pública. También tenemos como parte de esa jurisdicción especializada a los llamados auxiliares especializados de justicia, como son personas profesionales de las áreas de medicina, pedagogía, psicología, sociología, trabajo social, por citar algunas, sin perjuicio de que existan otras profesiones o personas de otras profesiones, como por ejemplo del área de psiquiatría. Siempre estamos también echando mano de la psiquiatría cuando se requiera. Luego tenemos los juzgados y tribunales ya en el área penal de la adolescencia y nuevamente allí con un rol importantísimo por parte del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública. Y también aparece la llamada policía especializada, que debe tener una formación, como su nombre dice, específica en la materia de niñez y adolescencia. Vamos con estas cosas que son preguntas también de evaluación. Anotando, Joaquina, lo referente a competencia territorial. Por ejemplo, yo les puedo preguntar en la evaluación si cómo se determina la competencia territorial del juez de la niñez o de la jueza de la niñez y la adolescencia. Y les pongo varios ítems y uno de ellos, que es el correcto, se determina por el lugar de la residencia habitual del niño, niña o adolescente. Entonces, no es la residencia casual. Por ejemplo, la madre y el padre trabajan en horario diurno e incluso a lo mejor hasta la tardecita en A y B lugares, y el niño se queda con los abuelos. ¿Cuál es la residencia habitual? Es la residencia donde ese niño que va a volver con sus padres, cuando sus padres salen del trabajo, pasan a recogerlo y van a su domicilio, residencia habitual, va a pernoctar allí, eso quiere decir es el lugar donde duerme, bueno, donde realiza las actividades principales de su vida. Esa va a ser su residencia habitual, no la residencia casual. Y vamos a suponer que estén separados los padres o divorciados. Entonces el papá vive en Asunción y la mamá vive en Lambaré, por poner un ejemplo.
¿Y dónde va a ser la residencia habitual del niño? Ahí vamos a ver con quién convive el niño. Si el niño convive con su mamá en la ciudad de Lambaré, entonces la residencia habitual va a ser la de la ciudad de Lambaré. También aquí hay que atender bien porque podemos poner alguna casuística y ustedes tienen que resolver. Si hay algo que no entienden, levanten la mano, por favor, porque esta es una lección que trata fundamentalmente de aspectos procesales. Luego tenemos la competencia en razón de la materia. ¿Qué quiere decir la materia? Primero, decirles que competente es, en este caso, un magistrado o magistrada que tiene la aptitud, que quiere decir aptitud, la capacidad para intervenir en un proceso determinado. En este caso, la niñez y la adolescencia. Tiene la formación para eso. Y cuando hablamos de la competencia territorial, es el lugar. Cuando hablamos de la competencia en razón de la materia, es por los asuntos que se van a tratar. Esos asuntos están citados aquí en la diapositiva y en el caso nuestro de la jurisdicción especializada, por ejemplo, son las acciones de filiación, de patria potestad, y ahí en patria potestad entra lo referente al régimen de convivencia, al régimen de relacionamiento, también está lo referente a la tutela, la ayuda prenatal, eso quiere decir los alimentos, por ejemplo, que vamos a prestar al ser que está en estado de, está concebido pero no nacido. Luego están las protecciones a la maternidad, luego están los alimentos propiamente dichos que pueden ser casos de aumento de alimentos, de disminución de alimentos porque cambiaron las circunstancias habituales. Están los casos de guarda, abrigo, convivencia familiar. Acordarse, por favor, que el abrigo implica institucionalización de ese niño, niña o adolescente. Luego están también los casos de incumplimiento de disposiciones en lo que respecta a educación, salud y trabajo de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos analizando las situaciones de salud en función de derechos fundamentales o bien de privación de la educación. Y aquí entran a tallar estos posibles conflictos que se van a dilucidar en la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia. También están los casos derivados por las CODENIS. Habíamos visto que las CODENIS tienen competencia para entender en posibles estados de abandono que no sean muy graves, porque si son graves, ya la competencia no va a ser de la CODENIS, sino del juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿Y cuál es un ejemplo en concreto? Si un niño o niña no acude a la escuela, la CODENI le llama a la persona representante y le pregunta por qué no va a la escuela. Y dice, no, yo no puedo mandarle a mi hija a la escuela porque no tengo dinero. Entonces la representante de la CODENI le va a decir, ¿y dinero por qué si la escuela acá en el barrio es gratuita para todas las personas menores de edad? Justamente la educación pública es para todo y de manera gratuita para todas las personas. Bueno, entonces dice la madre, no, yo no sabía. Bueno, a lo mejor es una excusa porque nunca se ocupó de manera pormenorizada, digamos, de los derechos que tiene la niña. Y allí se hace un control sobre esa disposición, vamos a llamar una disposición de conducta que va a establecer la CODENI con un control periódico de cumplimiento de esa obligación que tiene la mamá de velar porque su hija vaya a la escuela, la mamá y el papá. Ahora yo estoy hablando en el caso de una familia monomarental. Y si no tiene medios para comprar los útiles escolares, bueno, entonces la CODENI también se va a ocupar de ver todo ese tema. Y aquí, sí, ya enseguida, si no cumple la progenitora con esa imposición que hace la CODENI, que más bien es una advertencia también, porque a más de la imposición le advierte que si no cumple se van a enviar los antecedentes al juzgado de la niñez y la adolescencia. Allí ya se envían esos antecedentes al juzgado de la niñez y la adolescencia para que disponga acerca de cómo va a hacer que se cumpla ese derecho fundamental de la niña. No sé quién levantó la mano, por favor. ¿O es que alguien ingresó? Yo, profe. Sí. Yo, profe. Quería preguntarle algo nomás. ¿Quién es yo? En todo el país yo soy Oscar Velázquez. Sí, no te veo nomás, Oscar, porque estoy con la pantalla plena, pero te escucho.
Doctora, una consulta nomás. ¿En todo el país hay juzgados de la niñez? ¿O puede intervenir en algún lugar donde no hay juzgado de niñez algún juez de paz o otro juez? Eso Eso no es estudiamos mi en la clase pregunta. pasada, ¿te acordás? Estudiamos en la clase pasada el artículo 70 del Código de la Niñez, que dice que en los casos donde no existan Sí, juzgados en de los primera casos donde sí instancia, juzgado. Sí, ¿cómo? sí, sí, ya me acuerdo, doctora. Que no, Y la otra pregunta ya la contestó usted. donde no No, existan que ya me acuerdo. juzgados. Sí, pero voy a volver a repetir, donde no existan juzgados de primera instancia, entonces los juzgados de paz van a establecer las medidas en este caso, protección cautelares, con la obligación de remitir todo lo actuado en el plazo de 48 horas al juzgado de la niñez y la adolescencia, justamente, Oscar, porque la competencia natural recae en el juzgado de la niñez y de la adolescencia por este motivo que tenés acá, que dice competencia en razón de la materia. Así que tu pregunta está muy bien, porque eso hace que recordemos un poco que si no está el juez o la jueza de la niñez, está ausente por razones de salud, por ejemplo, o no existe luego juzgado de la niñez y la adolescencia, entonces va a intervenir el juez o la jueza de paz con esa obligación, Oscar, de enviar todas las actuaciones al juzgado de la niñez y la adolescencia en un plazo no mayor a 48 horas. Así que te agradezco la pregunta porque nos sirve también de ejemplo para entender lo que se entiende, para entender lo que se define por competencia en razón de la materia, Oscar. Gracias, profesor. A ti. Bueno, tenemos los casos de maltratos de niños, niñas y adolescentes. Se han de acordar ustedes que estudiamos la ley 4295 del año 2011 del maltrato. También son de competencia de la niñez y la adolescencia. Cuando dice venias judiciales, se refiere a las autorizaciones que emite el juzgado, por ejemplo, por autorizaciones para viajar al exterior la persona o autorizaciones para contraer matrimonio, la persona menor de edad me refiero, y vamos a ver que intervienen en el caso de las autorizaciones para viajar al exterior cuando no van a viajar los padres y hay oposición entre ellos, por ejemplo, o va a viajar uno de los padres y hay oposición entre ellos y así sucesivamente. Luego tenemos los casos de adopción, los casos de medidas para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes y todas las demás situaciones que están o se traten de conflictos en relación con derechos de niños, niñas y adolescentes y tenga que intervenir por ende el juzgado de la niñez y la adolescencia. Para pasar de esta diapositiva, les pido por favor que se fijen muy bien en esto de la competencia, porque no es lo mismo la competencia en razón del territorio como residencia habitual del niño, niña y adolescente que la competencia en razón de la materia, que son los asuntos que se van a tratar para poder resolver los casos. Bueno, entramos en el punto referente a procedimiento y les decía yo que es muy importante que presten atención porque ustedes todavía, por el semestre en el que están, no desarrollaron la materia de derecho procesal. Y acá tienen mucho, todo de lo que es el derecho procesal. Decimos en primer lugar que a más de ser una jurisdicción especializada por tener tribunales, juzgados propios, también tiene un carácter especial el procedimiento. Y ahí tenemos dos cualidades cuando hablamos del carácter que son propias de la jurisdicción especializada. Una, la sumariedad y otra, la gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Sumario quiere decir corto, los procesos no pueden ser largos. Acuérdense que estamos tratando con personas menores de edad que están en un proceso de desarrollo y también deben ser procesos de carácter gratuito, porque ya hemos dicho varias veces, no se pagan aranceles, tasas, etc. Y los principios rectores, ¿se acuerdan que hablábamos antes de los principios sustantivos como interés superior del niño, efectividad de los derechos, autonomía progresiva y no discriminación? Y les decía yo, también hay principios de carácter adjetivo o de forma, pues acá los tienen. Concentración, celeridad, bilateralidad. Vamos a diferenciarlos. El principio de concentración quiere decir que vamos a producir la mayor cantidad posible de diligencias en el menor número posible de actos. ¿Qué o cuáles serían las diligencias? Por ejemplo,
declaración de testigos, les decía en una clase, y que vengan la mayor cantidad posible de testigos en un día, y no decir que mañana venga uno, que pasado mañana venga otro. Hay un micrófono abierto, por favor, si alguien cierra el micrófono. Bueno. También nos referimos a que existe la necesidad de concentrar la mayor cantidad posible de diligencias en el menor número posible de actos para dar cumplimiento a esos dos caracteres que tienen arriba, de la sumariedad y de la gratuidad. ¿Por qué? De la sumariedad porque dijimos que vamos a hacer todo más rápido, y de la gratuidad porque cuantas más veces tengo que ir al juzgado, más gastos voy a tener. Voy a gastar combustible, voy a gastar probablemente en vez de o pasajes, depende de cómo me voy a desplazar, los honorarios, si es que estoy, por ejemplo, echando mano de un abogado o abogada particular y no de la función pública. Muy bien, entonces allí tenemos por qué es importante el principio de concentración. También el principio de celeridad se concatena con la sumariedad, porque celeridad es rapidez. Y el principio de bilateralidad, B2, quiere decir que voy a respetar los derechos de las partes. Siempre debo mantener la llamada independencia judicial y no inclinar la balanza, salvo, cuidado, con este principio rector del interés superior del niño y de la niña que me impone, por supuesto, que mi balanza tenga que estar siempre funcionando en vistas de lo que es mejor para ese niño, niña o adolescente. Pero la bilateralidad quiere decir que voy a respetar los derechos de ambas partes. La pregunta de examen que vamos a hacer, Joaquina, como diferenciando ambos aspectos, tanto al carácter como a los principios, voy a diferenciar ambos aspectos, podemos mezclar esto que está acá y ustedes tienen que determinar cuál de esos aspectos hacen o tienen relación con el carácter y cuáles hacen relación con los principios. Desde el primer día de clases, cuando en la unidad 1 hablábamos de la obligación que tiene la magistratura de oír, de escuchar la opinión del niño y de la niña, ya decíamos que ese carácter de sujetos como personas en desarrollo y su consideración como tales no es una cuestión facultativa, no es una cuestión que si quiero voy a escucharlos. No, es una cuestión imperativa, eso quiere decir una cuestión de carácter obligatorio. Y esa escucha, como dije varias veces, también se hará en función de la edad de la persona y de su grado de madurez. Entonces, la edad de la persona, que es su edad cronológica, no siempre va a estar a lo mejor relacionada estrechamente con la madurez que tenga, o que tiene menos o más. Vamos a suponer que tiene 12, pero piensa como una persona de 14 o al revés. Entonces, ese análisis, eso va a hacerse en función de las pericias. Un ratito, por favor, porque acá tengo un ratito, por favor. Joaquina, ¿puedes seguir? Sí, doctora. Bueno, un ratito me esperan. Bueno, antes que nada, buenas noches, me parece que no le saludé. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta nomás sobre la sentencia que está un poquito ahí abajo, doctora. Perdón, Oscar, ¿me repetís? Una duda sobre la sentencia. Viste que ahí abajo en el PowerPoint que está explicando la profesora, había algo de sentencia, decía. Y pregunta esta, ¿en la sentencia figura el nombre del niño o figura solamente las iniciales? Acá ya Y estoy si de la vuelta. sentencia en público. Ay, justo vino la doctora. Ya estoy de vuelta. Oscar. Oscar,
No, le preguntaba nada más, doctora, si las sentencias que salen en la niñez figuran solamente las iniciales de los niños o sale el nombre completo de un niño y si son públicas las sentencias o solamente son para las partes. Sí, salen completos los nombres, Oscar. Salen completos los nombres, pero las sentencias en los casos de niñez y adolescencia, no, las sentencias, los expedientes en general, se tiene esa cuestión en la niñez, la interpretación y también la restricción por el principio de confidencialidad y de reserva que solo es público para las partes. Ahora, cuando hacemos un estudio, vamos a suponer de investigación o de carácter científico, lo que hacemos es borrar los nombres de las personas menores de edad o bien allí identificarlas con sus iniciales, pero en los expedientes aparecen con su nombre completo. Por eso que vos mismo decías, de que es público para las partes, ¿ya? Gracias. De nada. Bueno, voy a continuar. Tuve que salir un ratito porque acá mi gatita vino a hacer el reclamo de su derecho, que yo, por supuesto, soy una también fiel protectora de los pequeñitos y las pequeñitas, así que sobre todo en función de lo que ha ocurrido en los últimos días, que es una barbarie, y mi gatita vino a hacer su reclamo recién, entonces ya se hizo, vino alguien a hacerse cargo de su derecho a alimentarla. Bien, voy a continuar con la presentación. Como preguntaba Oscar, la cuestión de las sentencias que aparece justamente aquí, lo referente a las sentencias, como dice otra pregunta de examen, no tienen en la niñez, a diferencia de las demás, vamos a llamarle jurisdicciones, no tienen el carácter de definitiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que las sentencias pueden ser modificadas en cualquier momento cuando cambie la situación en la que se encuentra el niño, la niña o la persona adolescente. Incluso, claro, yo puedo dejar sin efecto porque ya cesó la situación que era o ameritaba el dictado de esa sentencia. Entonces, no tienen el carácter de definitivas, repito, eso quiere decir que pueden ser modificadas o dejadas sin efecto. Y voy a poner un ejemplo. Si el niño se encuentra conviviendo con la madre y luego el padre solicita la convivencia porque la madre está imposibilitada y ella misma dice, es cierto, estoy con un tratamiento oncológico, supongamos, y no puedo atenderlo debidamente, entonces la convivencia por ahora va a pasar al padre, antes tenía la madre, y se modifica esa situación, y lo que no quiere decir que el niño no vaya a relacionarse, acuérdense ese derecho del niño y de la niña a relacionarse con la progenitora con quien no convive. Entonces ahora va a pasar de convivir con la madre, va a pasar a convivir con el padre, y el régimen de relacionamiento que tenía con el padre ahora va a tener la madre. Por eso es que no tienen el carácter de definitivas. Otra súper pregunta de evaluación: ¿quiénes son partes en el procedimiento en la jurisdicción especializada? Son partes el niño, niña o adolescente, los padres, tutores, personas, en este caso representantes legales, los y las defensoras públicas, así como también la fiscalía, de manera, acuérdense, como decíamos en una de las clases, obligatoria en estos casos que son de adopción, pérdida, falta un acento en la E, de la patria potestad y maltrato. Entonces, no solamente les vamos a preguntar quiénes son partes en el proceso, sino también otra pregunta es en qué tipo de procesos son de representación necesaria o tienen representación necesaria defensores y fiscales. Y aquí tienen adopción, pérdida de la patria potestad por la gravedad, porque alguien que pierde la patria potestad ya no puede recuperar. Si se agotaron las instancias, ya no tiene vuelta atrás, a diferencia de la suspensión de la patria potestad, que sí se puede volver a recuperar, y los casos de maltrato, como estudiaron conmigo en la clase pasada. ¿Quiénes pueden iniciar el proceso? Antes de pasar, fíjense que no aparece aquí porque el juez, la jueza nunca pueden ser partes, porque como dijimos, tienen que ser imparciales, pues.
Al ser imparciales, los jueces y juezas, la magistratura no puede ser parte en el proceso. Por eso no está ahí y en el examen esa suele ser una confusión porque claro, si les ponemos que es parte la magistrada o el magistrado y ustedes marcan que sí es parte, eso está mal. Entonces ahora, ¿quiénes pueden iniciar el procedimiento? Y ahí está la diferencia entre quiénes son partes en el procedimiento y quiénes pueden iniciar el procedimiento. Pueden iniciar el niño, niña o adolescente. Puede iniciar de oficio. El juez o la jueza se pudieron haber enterado por una noticia en televisión, en cualquier medio de prensa, y deben iniciar de oficio las actuaciones, por ejemplo, la investigación y la adopción de medidas cautelares, medidas de protección. También pueden iniciar los representantes legales, en este caso los padres, madres, personas tutoras, personas que están a cargo de esos niños, niñas y adolescentes. Puede iniciar, por supuesto, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público. ¿En qué se diferencian las partes con esto de la iniciación? Van a ver ustedes lo que les decía hace rato, que en cuanto a quienes pueden iniciar, el juzgado lo puede hacer de oficio, a diferencia de arriba cuando hablamos de partes donde los jueces y juezas no pueden ser partes en los procesos. Otra cuestión, ¿hasta cuántos testigos podemos ofrecer? Y miren, podemos ofrecer muchos, pero en realidad el juzgado nos va a aceptar a 3. Y también tenemos que decir, en primer lugar, esos 3 principales, porque generalmente lo que se hace es ofrecer 3 testigos principales y 3 testigos suplentes. Cuando digo principales me refiero a titulares, que esas son las personas que deben ser llamadas, pero si alguna de ellas o todas no pueden venir, entonces hay 3 suplentes que pueden comparecer. Y otra cuestión que es también diferente a lo que ocurre en los demás fueros, es que los testigos pueden ser miembros de la familia, porque justamente en estos casos de niñez y adolescencia y de familia, las personas que más conocen lo que está sucediendo en el seno de ellas son los familiares, las personas familiares. Hasta aquí pregunto si me entienden, si estoy siendo clara, porque estoy tratando de ser lo más clara posible con ejemplos, pero si hay alguna cosa, me dicen por favor antes de entrar en las clases de procedimientos. Doctor, o sea que pueden ser 6 testigos, 3 titulares y 3 suplentes. Y el código ritual pues nos dice eso, el código procesal civil, y como el código de la niñez se rige supletoriamente por el código procesal civil, entonces es mejor, como dice el adagio, prevenir antes que curar. Pero 3 es lo que me van a admitir. Pero voy a preparar nomás los otros por si alguno de estos no pueda venir. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno. Joaquina, ¿cómo vamos? Súper, doctora. Hasta ahora súper. Bueno. ¿Cuántas personas tenemos en el Classroom? Eso de que aparecen ahí, ¿verdad? De nombre, porque a lo mejor espero que Tenemos 149 alumnos. falta una para llegar a 150. Bueno, las clases de procesos. Otra pregunta. El procedimiento, en este caso, puede ser de carácter general y luego están los especiales. Los procedimientos especiales que tienen acá, filiación, alimentos, maltrato que ya estudiaron conmigo, restitución, adopción, se rigen por leyes también especiales. Son normas específicas que tratan sobre estas materias. Y el procedimiento de carácter general, llamado también ordinario, es el procedimiento tipo que vamos a seguir en todos aquellos casos en donde no estén señalados los procedimientos de carácter especial. Allí vamos a ver, en todos en realidad, que los plazos son breves, como hemos dicho, por eso hablamos de la sumariedad, pero entender esta regla principalísima, que si no tengo señalado un proceso de carácter especial, me voy a regir por el procedimiento tipo o de carácter general. Y aquí tenemos los pasos
cuando hablamos del procedimiento general y nos encontremos ante la primera instancia, el primer peldaño, que son los juzgados de primera instancia. La persona, atiendan porque esto no está escrito acá, no está escrito tampoco en el allá, entonces mejor que atiendan aquí lo que voy a señalar. Cuando voy a presentar un escrito de demanda, lo primero que debo hacer es acompañar los documentos, los instrumentos que den fe de lo que yo estoy afirmando. Ejemplo, si yo digo que vengo en representación de mi menor hijo, tengo que arrimar el certificado de nacimiento donde efectivamente se compruebe la filiación, que ese niño es mi hijo. También si voy a hacer referencia, por ejemplo, a situaciones que están plasmadas en actas, que están plasmadas en escrituras públicas, voy a arrimar en ese primer momento con la presentación de mi demanda las copias que me van a autenticar en el juzgado de esos documentos. ¿Cuántos días tiene la contraparte para contestar la demanda? Si yo presento hoy, martes, mi demanda, la contraparte tiene 6 días hábiles para contestar. Y si yo le notifiqué, vamos a suponer que voy a ser muy diligente ya pasado mañana, que va a ser viernes, entonces se va a empezar a contar desde el lunes ese plazo de 6 días. Yo voy a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, porque acuérdense que son días hábiles, y hay un plazo de gracia hasta el día siguiente hábil a las 9 de la mañana. Entonces, hasta el martes próximo, yo tengo para contestar la demanda. Y cuando llega esa contestación, el juzgado la recibe y va a tratar, como dice su nombre acá, de lograr una conciliación entre las partes a través de lo que se llaman los avenimientos amigables. Si no se logró la conciliación, hay un ofrecimiento, ahí dice puestos, está mal, es de pruebas. Y allí el juez tiene 4 alternativas. La primera es declarar la cuestión de puro derecho. Esta diapositiva, Joaquina, puede anotar que tiene errores, por favor, y hay que recomponer. Dale, doctora. Donde dice ofrecimiento de puestos tiene que ser de pruebas. Y donde dice declarar de pleno derecho tiene que decir de puro derecho. Eso quiere decir que no hay pruebas distintas a las documentales que hemos arrimado a producir. Por ejemplo, no hay testificales, no hay periciales, eso no tenemos más allá de lo que son los instrumentos o documentos, entonces se declara la cuestión de puro derecho. También se puede declarar la cuestión de puro derecho cuando las partes, vamos a suponer, en el primer caso que dijimos, se trató de lograr un avenimiento o una conciliación y acordaron, ya no hay pruebas que producir, se va a llamar autos para sentencia directamente. Ahora, si tenemos pruebas a diligenciar, allí sí el juzgado va a recibir a prueba por 20 días. Durante esos 20 días se van a diligenciar esos materiales probatorios, como los que cité, por ejemplo, periciales, que son pruebas psicológicas, por ejemplo, o médicas, testificales, las pruebas de oficios. Un oficio es un documento que envía el juzgado a una persona para que informe sobre algo, por ejemplo, a cuánto asciende el salario del señor Juan Maldonado, para ver en ese tema de la fijación de alimentos, cuánto es lo que va a ser el embargo de su salario, etc. Y luego tenemos la otra posibilidad, que son las medidas para mejor proveer, que el juzgado dicta, como su nombre dice, para tener una mejor visión de lo que el espectro, de lo que ha manifestado la parte A y la parte B le ofrecen. Entonces, él dice, como medida de mejor proveer, eso quiere decir proveer es resolver, voy a ordenar
que se dicte una diligencia o se realice una diligencia de constitución de la trabajadora social en el domicilio de A. Esa puede ser una medida para mejor proveer. Y por último, el juzgado también puede dictar las llamadas medidas cautelares que están contempladas en el artículo 175 del Código de la Niñez y Adolescencia, que son las medidas de protección, por ejemplo, alimentos provisorios. Voy a volver un poquito atrás. En el caso de la recepción de pruebas, que hablamos de 20 días, por supuesto, se fijan luego, se fija una audiencia para el diligenciamiento de pruebas. Y finalmente tenemos la presentación de alegatos por las partes, que son los alegatos, son llamados también escritos finales, escritos de conclusión, donde cada parte hace un mérito de su actuación y hace un desmérito de la parte contraria. Por ejemplo, dice, mis testigos fueron contundentes en sus aseveraciones, no hubo contradicción en sus dichos. Sin embargo, en relación con los testigos de la parte contraria, sí, las declaraciones no fueron uniformes, eso quiere decir no fueron contestes, hubo contradicciones. Y allí, por supuesto, el juez, la jueza van a valorar las pruebas para luego dictar la sentencia correspondiente. Por eso se llama de autos, llamamiento de autos para sentencia, que tiene 6 días luego el juzgado para, dice la ley, el código, hacer una lectura oral de su sentencia. En la práctica esto no se da. ¿Qué quiere decir que no se da? Que vaya cada juez a salir a leer su sentencia de manera oral, porque es de cumplimiento imposible por la gran cantidad de casos que tienen, más que acá se dicta la sentencia y el expediente está a disposición de las partes. Y por último, esa sentencia va a ser apelable en el plazo o por el plazo de 3 días antes de ir al tribunal, de apelación. Bueno, quiero que me digan si hay alguna duda acá en esta diapositiva antes de pasar. Aldo, Sí, ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Doctora, muy la bien. ¿Y vos? clase, súper, súper. Hace 2 clases por ahí yo le había preguntado sobre el artículo 174, que sería de la Mm, audiencia de sustanciación. mm. Viste que en el artículo reza expresamente que tendrán 6 días para contestar, o sea, tipo, 6 días le da la jueza o juez para poder contestar. Que está acá en la presentación. Sí, así mismo. Pero Mm. yo quiero saber por qué en la mayoría de las cosas, o sea, no la mayoría, pero ya me tocó ver que en vez de 6 días pone 20 o otro número. Y yo quisiera saber cómo es eso posible. No, 20 no puede poner, o sea, ese plazo es absolutamente imposible de modificar el plazo de contestación de demanda. Los plazos para contestar la demanda, para el ofrecimiento de pruebas, para el diligenciamiento no, allí sí se pueden extender, pero para la contestación de la demanda es ese el plazo. O si no, sería un caos nuestro procedimiento si cada quien va a hacer lo que quiera hacer y el juzgado dice, no, no te doy 6, te doy 8. Además, no da el juzgado ese plazo, sino es la ley la que da. Ahora, atendeme bien, voy a salir de acá para poder verte porque así es más. Si se trata, por ejemplo, de un caso en razón de la distancia, ¿qué quiere decir? Una persona que viva a muchos kilómetros del juzgado. Entonces, el Código Procesal Civil, que como les dije, se aplica de manera supletoria, hace una ampliación del plazo según si el domicilio está en la región oriental o en la región occidental, el domicilio de la persona que va a contestar. Entonces, es un día por cada 25 kilómetros en la región occidental y un día por cada 50 kilómetros en la oriental. Y después tenemos la posibilidad de los plazos ampliatorios, esos son los plazos ampliatorios ordinarios. Después están los plazos ampliatorios extraordinarios si la persona que va a contestar vive en el exterior. Pero fuera de esas situaciones, que además estas también están dadas por ley, no es posible modificar esos plazos.
Un ratito. Quiero saber si le quedó claro. No sé, ¿quién me preguntó eso? Yo, doctora Aldo. Aldo. Y Quiero saber si te quedó claro. sí, me quedó claro. Yo sabía eso de los días por cada kilómetro. Mm. ¿Y qué pasa entonces acá? ¿Cómo sería la cuestión? Si de igual manera, o sea, te digo nomás el caso. Vive en Lambaré, el caso está en Lambaré, pero en vez de 6 días, extiende el plazo. No puede, Se mi puede hijo. El plazo para contestar la demanda es improrrogable. O sea, yo no puedo modificar. Otro plazo debe ser, pero no para contestar la demanda. Salvo lo que acabo de decir, en razón de las distancias, por ejemplo. Pero los plazos vencen y al vencimiento del plazo se produce el decaimiento del plazo. Sí, entiendo. Entonces habrá hecho mal su diligenciamiento nada más. No sé, no creo que haya hecho un juzgado eso. Cuidado, vayan a leer bien lo que, porque eso amerita un enjuiciamiento. Bueno, Oscar, Una curiosidad, ¿no, profesora, sobre quién puede iniciar la demanda? Tengo acá anotado todo, pero una abuela puede iniciar o un vecino puede iniciar una demanda. cualquier persona puede iniciar una demanda, una denuncia, cuidado, no iniciar una demanda. Cualquier persona puede denunciar. ¿Te acuerdas lo que decíamos en la clase pasada? Sí, sí, Toda sí, sí, persona. me acuerdo. Pero no, pero digo, una demanda, que usted colocó No, iniciación de la demanda. O sea, no puede una, ser de, solamente esa persona que figura acá. una demanda solamente puede iniciar el representante o la persona representante legal, la defensa pública, todo lo que vimos, lo que estuvimos viendo recién. Pero la denuncia sí cualquier persona, toda persona. ¿Verdad? Bueno, vamos, vamos avanzando. Voy a proyectar nuevamente mi presentación. Un ratito. Si se apeló la resolución de primera instancia, eso quiere decir que la parte no estuvo de acuerdo, o las partes, puede ser que ambas no hayan estado de acuerdo con el dictado de la resolución, entonces tienen que presentar, ¿qué quiere decir? De modo fundado, que ya van a exponer las razones o los motivos por los que no están de acuerdo con la sentencia de primera instancia. Y esa apelación se va al tribunal de la niñez y la adolescencia, que quiere decir en grado de alzada. Es el órgano superior, el órgano unipersonal, porque se trata de un juez y una jueza, están en primera instancia. Y el órgano colegiado, porque son 3 magistrados, magistradas, integran el tribunal de apelación. Entonces, se presentó la apelación, va el expediente al tribunal, se presentó la apelación ante primera instancia de modo fundado, explicando, repito, los motivos, las razones por las que se siente la persona perjudicada por la sentencia. Se remite el expediente. La parte adversa, quiere decir la contraparte, también tiene 3 días para contestar. Luego, si hay pruebas que producir, se abre nuevamente a prueba por 20 días y luego se llama autos para sentencia, y acá hay un plazo de 10 días que nunca se cumple porque es imposible, tanto el de 6 días como el de 10 días para dictar sentencia. Es lo que diferente a la pregunta que hizo el compañero Aldo hace rato en relación con plazos para contestar la demanda, que yo les decía, los plazos son perentorios e improrrogables. Eso quiere decir la perentoriedad, que una vez que se cumpla el vencimiento del plazo, eso allí fenece la posibilidad de producir la diligencia que se trate, en este caso de contestar la demanda, y que tampoco se puede extender, eso quiere decir improrrogable, salvo los casos que dije de plazos ordinarios y extraordinarios en razón de la distancia. Ahora, el dictado de la sentencia por parte de los jueces y miembros de tribunales, eso sí, ellos de acuerdo a su recarga laboral, bueno, probablemente no va a salir en 10 días, pero luego sí se dicta la resolución. Y acá, ojo con lo que voy a decir, en general las resoluciones que se llaman acuerdo y sentencia, cuando estamos en el tribunal, a diferencia de la primera instancia que se llama sentencia definitiva, por ejemplo,
En la instancia superior, acuerdo y sentencia, porque acuerdo, porque hay 3 miembros, ya tenemos una, lo que se llama decisión definitiva. Son muy pocos los casos de niñez y adolescencia que pueden llegar hasta la tercera instancia. Poquísimos, poquísimos. Por ejemplo, los casos de pérdida de la patria potestad pueden llegar a la tercera instancia porque son muy graves, como les decía yo hace rato. Y por vía recursiva ordinaria, es que en general solamente llegan en estos casos. Tenemos ya traído un micrófono abierto, gente. Juan Amarillo. Compañera, por favor, una hora. ¿Apago ya? Ya, doctora. Bueno, tener la posibilidad de apagarle, Joaquín, a la persona cuando tiene el micrófono abierto. Debería. Sí, tengo, doctora. Bueno, entonces toma un poco el timón en ese sentido, porque la desconcentración y en esta lección es fatal, así Perfecto. como en cualquiera, pero sobre todo en esta. Dale, doctora. Bueno, entonces, voy a tratar de retomar. Voy a tratar de retomar. Estaba diciendo que por vía recursiva ordinaria, eso quiere decir apelación y nulidad, son muy pocos los casos que llegan a la tercera instancia, esto es a la corte. Por vía recursiva extraordinaria, esto quiere decir una alegación de inconstitucionalidad cuando se atenta contra un mandato de la Carta Magna, por ejemplo, indefensión, porque la defensa en juicio es un derecho fundamental, sí se puede llegar a la Corte Suprema. Pero quiero que se diferencie bien lo que estoy diciendo. La vía recursiva ordinaria, apelación y nulidad, está restringida a casos demasiado importantes, como por ejemplo, repito, los casos de pérdida del ejercicio de la patria potestad y filiación. Filiación cuando se trata de un juicio de reconocimiento, de desconocimiento, de impugnación, que eso se va a ver como un procedimiento de carácter especial. Entonces allí se puede llegar a la Corte Suprema, eso quiere decir tercera instancia, por esta vía recursiva ordinaria. Y repito, para finalizar, que a la Corte, vía sala constitucional, por eso se llama vía recursiva extraordinaria, se podría llegar en los demás casos, sin perjuicio también de que en estos, en los que llegué a la tercera instancia por la vía recursiva ordinaria, pueda alegar después una inconstitucionalidad, porque digo que la resolución dictada por el tribunal o por la sala atenta contra derechos que están contemplados en la Constitución Nacional. Y con esto termino lo que refiere a los procedimientos o al procedimiento general. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar este procedimiento tipo que acabo de desarrollar, que es para todos, como dije, los que no tengan un procedimiento señalado de manera específica de estos que vienen acá, que son los llamados procedimientos especiales como acciones de filiación, fijación de alimentos, maltrato, que ya vimos, gracias a Dios ya no le dedicamos 2 clases a este tema, restitución y adopción. Estos son los procedimientos de carácter especial que ustedes van a estar desarrollando más ampliamente en las próximas clases con las personas docentes que van a quedar a cargo de la cátedra, porque como les había dicho yo, no voy a estar en el país por 2 semanas, así que voy a salir un ratito de acá. Igual yo voy a dar esta noche con ustedes, ya enseguida, algunos de estos procedimientos de carácter especial, y quiero dejar un ratito el micrófono abierto por si alguien quiera señalar algo del procedimiento de carácter general. Yo no entendí la vía recursiva ordinaria, doctora. Sí, muy bien. ¿Qué quiere decir O sea, recurso? Yo tampoco, perdón. Voy a explicar otra vez.
¿Qué quiere decir recurso de apelación y recurso de nulidad? Cuando yo no estoy, vamos a poner un ejemplo. Si se dicta una sentencia en el juzgado de primera instancia, donde se hace lugar a lo que solicitó la madre y no se hace lugar a lo que solicitó el padre, ¿quién les parece a ustedes que va a apelar la resolución? Porque no está de acuerdo. El padre, por ejemplo. El padre, claro. Bueno, ¿qué quiere decir apelar la resolución? Quiere decir que voy a expresar los motivos o las razones por las que me agravia. ¿Qué quiere decir eso? Me causa un perjuicio el dictado de la resolución. ¿Por qué me causa un perjuicio? Porque no voy a poder convivir con mi hijo. Yo quería la convivencia, no me dieron a mí, le dieron solamente a la madre. Y a lo mejor, si nos daban una convivencia compartida, yo iba a aceptar los términos de la sentencia. Pero como no fue así, entonces yo voy a apelar la resolución. ¿Se entiende, Oscar y Eduardo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, y cuando hablo de la nulidad, porque la sentencia tiene que ver con el fondo de lo que se resuelve, pero cuando hablo de la nulidad me refiero a la forma. ¿Qué quiere decir la forma? El aspecto externo de la sentencia. Por ejemplo, el juzgado omitió referirse a alguna prueba muy importante que yo produje, que yo diligencié, pero el juzgado no se refirió a esa prueba. Entonces yo puedo alegar que hay una nulidad porque la sentencia omitió algo muy importante en el proceso. ¿Se entiende? Porque la sentencia no sirve para nada si es que se queda nulidad o si la jueza se olvidó de hablar sobre esa prueba, por ejemplo. Eso No, no, tendría que ser la nulidad. no quiere decir que no sirve para nada. O sea, la sentencia va a producir sus efectos en tanto y en cuanto sea o cumpla con lo que dispone la norma jurídica en materia procesal. Pero si alguna cuestión, por ejemplo, como dije, es tan grave que puede llegar a causar la nulidad porque haberle privado a la persona de esa prueba le coloca en una situación de indefensión, que es un derecho absolutamente fundamental, entonces la sentencia no necesariamente, como usted dice, no va a servir para nada. En esa parte que no está ajustada a derecho, el tribunal va a recomponer lo que está mal. ¿Se entiende? Por ejemplo, esa prueba que no se hizo, a la que no se hizo lugar en primera instancia, se va a hacer lugar en segunda instancia. Y se va, por eso digo, a recomponer lo que estaba mal. ¿Ya? Sí, profesor. Eduardo, ¿se entiende? Sí, profe. Esas son las vías ordinarias, recursos de apelación y de nulidad. ¿Y por qué se llama extraordinaria la inconstitucionalidad? Porque como su nombre dice, es una vía a la que voy a recurrir en situaciones absolutamente extraordinarias y especiales que la Corte Suprema, a través de la Sala Constitucional, me va a permitir llegar a esa tercera instancia, porque el caso, por el tema en disputa, no permite llegar por esas otras vías, por ejemplo, que son de la apelación y de la nulidad, que son las ordinarias. ¿Se entendió ahora? Sí, doctor. Eduardo, Sí, doctora, se me olvidó. Absalón, ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. muy bien. Le quería hacer una consulta, doctora. Uno puede ser acusado por una cuestión, no sé, por ejemplo, ¿Por qué no prenden maltrato. sus cámaras cuando hablan, por favor? Perdón, profesora. Por maltrato, por ejemplo. Y después fue acusado por maltrato y después le terminan condenando por violación, por ejemplo. ¿Puede ocurrir eso? No. Tiene que abrirse otro expediente, o sea, otro... No. A ver, claro que el maltrato puede obedecer a una de las tipologías que conlleva lo que es el abuso sexual. Entonces lo que se va a hacer es tipificar el hecho, si estamos en lo penal, por ejemplo, o bien si estamos en la niñez,
nos vamos a las medidas de protección. No es que Ah, voy a tener que abrir otro expediente. No necesito abrir otro expediente. ya, ya. Eso quería saber, profesor. Está Pero bien. en ese Muchísimas gracias. proceso, vamos a suponer, Absalón, que en el Sí, proceso de durante la investigación se detecte, porque yo creía que solamente había un abuso emocional por las conductas que presentaba la niña, pero después me doy cuenta que además de ese abuso emocional o psicológico, había sido que el disparador de ese abuso fue el abuso sexual. Entonces allí ujú, voy a entrar a tallar en él, pero no necesito abrir otro expediente. Acuérdense que está bien. tenemos que la sumariedad, todos esos principios que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema y por el principio del interés superior del niño y la niña. Claro, claro. Correcto, profesora. Muchísimas gracias. A vos, Elías. Hola, profe, buenas noches. Eh, Buenas noches. si yo, por ejemplo, voy por la vía recursiva extraordinaria, directamente se va a la Corte Suprema, ¿verdad? No a otro tribunal o algo así. Exacto, a la sala constitucional específicamente. Porque la Bien. Corte pues tiene varias salas. Tiene la sala civil, la sala penal, la sala constitucional. La sala penal, por ejemplo, entiende en materia de niñez. Entonces, si yo me puedo ir a la tercera instancia por la vía recursiva ordinaria, se va a ir a la sala penal. Pero si yo me voy por la vía recursiva extraordinaria, se va a ir a la sala constitucional. Ah, ok. Ok. Interesantísima tu pregunta, Elías, porque eso, por ejemplo, no estuve teniendo en cuenta para que ustedes puedan entender mejor, que si puedo llegar a la tercera instancia por la vía ordinaria, me voy a ir a la sala penal. Pero si voy a ir por la vía extraordinaria, me voy a ir a la sala constitucional. Ok, y solamente puedo ir desde el tribunal de apelación, no desde primera instancia directo a sala. Muy bien también, muy bien la pregunta, también. No me puedo ir no puedo saltar porque es un paso absolutamente insoslayable el que yo tenga que pasar por la segunda antes de llegar, en su caso, a la tercera. Ok, Eso tiene un nombre en derecho procesal, se llama agotamiento de la instancia recursiva. Tengo que agotar la instancia. ok, entiendo, profe, entiendo. Muchísimas gracias y A buen vos. viaje adelantado. Ay, sí, te agradezco. Realmente necesito todas las buenas ondas porque unos buenos días voy a andar con mucho trabajo por allá. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero hacer brevemente hasta las 9 y poquito antes de entrar en las cosas finales que voy a tratar con ustedes de organización de la cátedra. Voy a tratar un poquito en general, por eso en general, porque ustedes en particular van a ver esos procedimientos con los profesores y profesoras que van a quedar en la cátedra. Nuestra jefa y titular de cátedra es la doctora Alicia Pucheta Valoriani, que ya está en conocimiento de que ustedes van a quedar, por supuesto, principalmente en manos de la jefatura. Y también están nuestros profesores escalafonados, el doctor Arnaldo Martínez Rosano, que fue su profesor o es su profesor. Eso es lo que no me acuerdo. Si me dijeron que fue o es. Doctora en civil. ¿Cómo? Derecho Fue en civil. civil persona. Fue en civil persona, correcto. Y Joaquín Garcete, que siempre también nos ayuda. También nos ayuda la colega eh, Marilé, que va a trabajar cercanamente con Joaquina. Joaquina y Marilé van a estar llevando todo lo que es la parte de los materiales y el desarrollo van a tener los profesores escalafonados. Y bajo la dirección, en este caso, no, cuidado que no quiere decir que porque yo esté de viaje no voy a estar. En cualquier momento yo voy a entrar, si estoy en donde esté, desde mi teléfono para escuchar qué están haciendo en la hora de clase. Así que no es tan fácil que yo me voy a ir y digo, no, yo por ahí, 6 horas de diferencia, bueno, allá van a ser 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Así que a las 2 de la mañana me voy a conectar, 2 y media por ahí, a ver qué están haciendo. Por ahí les saludo, que yo suelo estudiar hasta tarde y voy a estar solamente haciendo alguna actividad
en relación con mi estudio y voy a preguntarles cómo están. De sorpresa, no digo qué día ni a qué hora. Bueno, Joaquina, sí, Graciela Baruja, adelante por favor. No, para desearle buen viaje y éxito a la profe nomás y que no se preocupe por nosotros, vamos a portarnos bien. Tranquila, que disfrute su estadía. Yo sé que se van a portar bien. Solamente Saludos, profe. Gracias, Graciela. Solamente para decirle que yo voy a estar monitoreando, dejo una agenda completa de desarrollo de clases para ustedes, de materiales, así que tienen todo. Ah, y no sé si revisaron que la vez pasada levanté en el Classroom, están todas las leyes especiales que desarrollé en la clase anterior, toditas. Están, está la presentación, están las instrucciones para el trabajo práctico, así que el Classroom está completo. Ahora solamente nos va a restar por levantar este de la tercera unidad, que tenemos que hacer algunas correcciones, como las que señalé hace un rato. Bueno, Marcelo, levanta la mano. Profesora, ¿cómo está? Le quiero Bien, hacer ¿y una vos? consultita nada más. Sí, Usted hace rato dijo que para contestar la demanda tenemos un plazo de 6 días para poder responder. en el ordinario, ¿verdad? Porque el ordinario, Correcto. sí. Y la sentencia dijo en un plazo de 10 días. En la segunda instancia para dictar. Porque Usted dijo 6 es en la primera. 6 es en la primera y 10 en la segunda. para contestar la demanda, pero la No, sentencia... no, 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 no. No, 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 no. 6 días en la primera para dictar sentencia y proceder a la lectura, pero en la práctica no se lee porque esto no es posible. Eso dije en la primera. Y está en la diapositiva 6 días. Correcto. La segunda, 10 días para dictar la sentencia, el acuerdo y sentencia. Ahora la consulta es la siguiente. Ese plazo de 10 días es, como usted dijo, hay veces que no se puede por contestar en los 10 días, puede ser 12, puede ser 15, pero 10 No, días es por ley o no. un ratito. No es contestar. O sea, sacar... Dictar la sentencia o dictar el acuerdo de sentencia. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, por ley también tiene que ser 10 días. Todo es conforme a la ley, pero en ese sentido la ley no le pone, vamos a decir, no le acogota al jugador o a la jugadora porque sabe que es de cumplimiento imposible eso. Ajá. Para las partes, sí, ese plazo es perentorio e improrrogable. Para la magistratura tienen esa posibilidad de llevar más para adelante por la recarga laboral. Ya, correcto, profesor. Hace nada más quería. Gracias. Muy bien, de nada. Bueno, a ver, vamos con los procedimientos especiales y a modo de síntesis, pero más bien para que puedan ustedes, en filiación, por ejemplo, yo estoy tranquila porque ustedes en civil personas estudiaron súper bien y eso yo sé, las acciones de filiación. Además, cuando se trata, según el código de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos, con la salvedad de que esas presunciones del código civil, atiendan bien, de quiénes son hijos matrimoniales, extramatrimoniales, hay que interpretar hoy a la luz de las tecnologías, de los avances tecnológicos y científicos, sobre todo científicos, y considerando que tenemos la llamada fecundación, por ejemplo, in vitro, la fecundación asistida, que puede tener distintas modalidades. Esa clase va a dar el profesor Arnaldo Martínez porque su tesis doctoral él presentó. A mí me tocó estar en su mesa examinadora sobre el tema de la fecundación asistida. Pero sí, decirles que en materia procedimental, y esta otra pregunta de examen, se sigue el proceso sumario, así se llama, proceso sumario del Código Procesal Civil. ¿Por qué sumario? Porque tiene que ser rápido. Por ejemplo, fíjense en la contestación de la demanda. Acá tenemos 9 días para contestar la demanda y luego se va a abrir a prueba, como hemos visto hace rato, para que las partes diligencien, por ejemplo, la prueba
pericial del ADN o la prueba pericial del HLA o la prueba de testigos, la prueba confesoria, por ejemplo, que quiere decir que se le llama a una de las partes para que se pronuncien por un sí o un no ante un interrogatorio. Bueno, todas esas tienen ese plazo de 20 días también para producir el material probatorio. Y luego acá cuando dice con la agregación de la etapa de alegatos de 6 días es porque en la niñez se tienen que presentar esos alegatos como escritos de conclusión y esos 6 días se llaman comunes porque se destinan 3 días para la parte actora, que es la demandante, y 3 días para que la parte demandada, que es la accionada, también presente sus alegatos que dijimos los escritos de conclusión. Después se llama autos para sentencia y ya conocen la historia de que el magistrado o magistrada va a dictar su resolución. Acá hay algunas preguntas también importantes y temas importantes, preguntas digo en el sentido que podemos interrogarnos acerca de si las acciones de filiación en cuanto a las presunciones, ¿cómo quedan? Como les dije, el Código Civil, todas esas presunciones del Código Civil hoy se echan por tierra con estos adelantos científicos porque antes ese principio o adagio justamente di una charla el viernes pasado, mater semper certa est, quiere decir la maternidad siempre se tiene por cierta, ya no es así en la actualidad, por la filiación, por la maternidad subrogada, por ejemplo, puede haber más de una madre, la madre que prestó el material genético, la madre que prestó el vientre de alquiler, la madre, una tercera, que va a finalmente adoptar a ese niño o niña. 3 ya tenemos ahí, fíjense. Entonces, ya no solamente hoy se investiga la paternidad, sino también se puede investigar la maternidad, siendo el derecho a la identidad un derecho fundamental importante acerca de la necesidad que tiene la persona de conocer sus orígenes. También es importante atender, sí, alguien que quiera hablar. Sí, profesora, eso es que te acaba de decir. ¿Quién es la madre entonces? Depende de la legislación, depende de lo que el país disponga en su legislación, como nos dice la profesora Josefina Zapena en su libro que trata sobre este tema. El país determina eso. Paraguay no tiene legislado, pero sí hay algunos países que dicen que la madre es la dueña del material Eso genético. Hay veces que el país dice, o la madre es la que le llevó en su vientre, ese proceso de gestación. Depende, no, acá no tenemos legislado eso. Pero vamos, no quiere decir que porque no tengamos legislado no vamos a solucionar el pleito si se plantea, porque ya se ha presentado alguna que otra situación y nos regimos por el derecho comparado y la analogía. Gracias, profesor. De nada. Bueno, pruebas preferentes en las acciones de filiación. El Código de la Niñez y la Adolescencia nos dice que la prueba del ADN o ácido desoxirribonucleico es preferente porque certeramente o cuasi certeramente nos dice quién es el padre o quién es la madre. A diferencia de la prueba del HLA del estudio de los linfocitos humanos, donde la prueba es excluyente y nos dice este no es o esta no es la madre o el padre, por ejemplo. Entonces, esa prueba preferente del ADN sienta también una premisa, que es esta, que en general ya no se discute teniendo un margen de acerto del 99,9% la prueba del ADN. Y otra cuestión importante, aparte de ser una prueba preferente o preferencial por esa cuasi perfecta, digamos, exactitud de la determinación del origen filiatorio, hay que tener en cuenta la llamada presunción cuando la persona se niega a someterse a la prueba pericial. Dice el código clarísimamente que si la persona se niega a someterse a la prueba pericial, se tendrá por cierta la paternidad o la maternidad. O sea, que sienta una presunción en contra. Adelante, por favor. ¿Esta prueba de ADN es gratis, profesora? No, si la persona acredita que no tiene recursos, solamente por la acordada de la Corte Suprema de Justicia, pero de lo contrario no. Gracias. Hola, de nada. Sí. Rubí tiene una pregunta, doctora. Sí, adelante. Buenas noches, doctora.
Buenas noches. Profe, nada más quiero consultar nomás en qué artículo específicamente del Código Procesal Civil se encuentra esto que está desarrollando el PowerPoint, porque he visto que ahí dice el Código Procesal Civil. Entonces, debería estar en el Código Procesal Civil eso que está desarrollando en el Sí, PowerPoint. mira, los artículos que yo no tengo por qué saber de memoria, porque no soy una computadora, pero sí van a estar puestos en el material, por eso es que le digo a Joaquina que vamos a hacer esta recomposición para que ustedes tengan. Si no estoy equivocada, estamos por el 183. Si pueden ver, por favor, allí, para mayor rapidez, Joaquina, del proceso de conocimiento sumario. Pero sí les vamos a poner los artículos. Pero lo que les quiero decir que además yo a ustedes jamás les voy a exigir que me vengan a decir el número de artículo porque eso es solamente el contenido. Pero sí, vamos a ponerles el número de artículo. Cuando tenés, nos avisa, Joaquina. Muchas gracias, doctor. De nada. Joaquina. Se nos Ahí perdió. estoy. No, estoy Sí. dibujando, doctora, enseguida les aviso. Bueno, fijación de alimentos. La fijación de alimentos es otro procedimiento de carácter especial y hay que entender que los sujetos, quiere decir las personas que pueden reclamar alimentos, no solamente son, por ejemplo, el niño, la persona adolescente, su representante legal como la madre, que es en la generalidad de los casos la que presenta el pedido, sino las mujeres en estado de gravidez también pueden reclamar alimentos. No se olviden de eso, por favor. Es otra pregunta de examen. ¿Quiénes pueden reclamar alimentos? Niño, niña, adolescente y también la mujer embarazada. Otro punto importante es que en cualquier etapa del proceso, de cualquier proceso además, no solamente en este de alimentos, si se ve la necesidad o el estado de necesidad, se puede fijar provisoriamente la cantidad en concepto de alimentos y el padre, vamos a suponer que se acerca o se arrima al proceso, por eso dice previa audiencia al demandado, va a tener voz para determinar a cuánto asciende la posibilidad según su caudal. Se puede decir, yo tengo, acá traigo la prueba, tengo 2, 3 hijos más, acá están los certificados de nacimiento, con lo cual yo no puedo pasar la suma de tanto, sino de cuánto. Bueno, entonces se fija un monto provisorio en cualquier etapa del proceso y para acreditar el monto hay que tener en cuenta estos instrumentos, no solo el monto, sino también hay que tener en cuenta el nexo entre los sujetos. O sea, ¿por qué yo le reclamo a Juan y no a Pedro? Porque según el certificado de nacimiento, que es lo que dice acá, título, instrumento público, y si no hay un certificado, entonces la absolución de la persona demandada es preguntarle a la persona si esa persona es cierto que es el padre del niño. Y si dice sí soy, bueno, ahí ya se labra acta y se tiene como un instrumento también de carácter público porque el expediente tiene ese carácter. Entonces ahí tenemos el título se refiere al nexo. Y luego el caudal, que tiene que ver con el monto de lo que la persona va a poder prestar en concepto de alimentos. Ahí se puede arrimar todo tipo, cualquier tipo de prueba. Decíamos, por ejemplo, la de oficio, que se libra un oficio, es como una carta, para que me entiendan, una nota a la Dirección General del Registro del Automotor, por ejemplo, donde trabaja el señor Maximiliano Aquino. Quiero saber a cuánto asciende su caudal y me tienen que informar. De acuerdo a eso, entonces luego se calcula y aquí decirles que no es ese quantum del 25% que siempre se tuvo como algo inamovible, sino que el porcentaje se determina en función de las necesidades de la persona menor de edad, en este caso que reclama alimentos, y también en función del caudal que tenga la persona y de la posibilidad que tenga para pasar los alimentos, teniendo en cuenta su nivel de vida. Por eso dice acreditar su forma de vida. Y por último, se presume, dice la ley, que por lo menos gana el salario mínimo. Sin embargo, voy a recordarle a la profesora Irma Alfonso Bogarín, que en paz descanse, que ella decía esto es inconstitucional, porque no podríamos hacer una aseveración de que la persona gana o percibe el salario mínimo cuando puede dedicarse a alguna actividad que en realidad no le
reditúa ese mínimo que la ley estipula como salario de base. Joaquina, ya tenemos el artículo para decirle al compañero. Doctora, puede ser el 683. Ahí está, sí. Yo dije 683, correcto. De proceso de conocimiento sumario. Muy bien. Ahí, Joaquina, ya pasó el artículo. Y por favor, si puedes verificar el 184 del Código de la Niñez en relación con lo que vimos hace rato de las pruebas preferentes y la pericia. Bien. Luego tenemos que ese monto se fija en jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital. Eso quiere decir tanto jornales, 12 jornales, 13 jornales, 55 jornales. Bueno, de acuerdo a esos dos parámetros, las necesidades de la persona a ser alimentada y la forma de vida de la persona alimentante. Que el monto se tiene que abonar desde que se presenta, incluso la demanda, y no desde el momento en que se dicta la sentencia, porque desde el momento del reclamo empieza a correr la obligación, desde la fecha de iniciación del juicio de filiación en su caso. Entonces, también se puede tener como referencia si yo inicié el juicio de reconocimiento de filiación y nos remontamos a ese día para desde ese momento empezar a calcular el tema de cuánto se debe por alimentos. También si se trata de un aumento cuando las personas se ponen de acuerdo, supongamos ante una escribanía, si se firmó un acuerdo, ante un convenio, perdón, extrajudicial. Y hay que tener en cuenta que se puede embargar hasta el 50% del ingreso de la persona alimentante por embargos acumulativos, se llama así. La financiera tal le demanda y también le demanda la madre por alimentos, se puede embargar hasta el 50% del caudal de la persona, y que se trata de un crédito, alguien tiene su micrófono abierto, que se encarga de un crédito privilegiado. ¿Qué quiere decir crédito privilegiado? Que si hay varios requerimientos hacia la persona alimentante, va a tener privilegio, va a estar en primer lugar lo concerniente a los alimentos, porque la persona no espera, el estómago no espera para comer. Entonces, es un crédito de carácter privilegiado. No sé, ¿quién quiere hablar? Sí. Profe, tengo una consulta. Dicen que se fijan los montos desde la fecha de inicio del juicio de filiación. ¿Qué pasa en el caso de que yo inicio mi juicio y un caso hipotético, la niña tiene 13 años y el padre nunca pasó alimentos? Entonces, ¿qué pasa por los años no abonados? Y nada, porque no se hizo el reclamo. Se pierde entonces ese derecho. Se pierde. Por eso yo siempre les digo, hasta cuando están embarazadas ya tienen que empezar su demanda, porque si no, todo ese tiempo pierden. O sea, pierde la niña o el niño. Gracias, profe. De nada. Joaquina, tenemos ya 184 el Código de la Niñez. Sí. ¿Qué dice? Y Rosana tiene una pregunta después, doctora. Dice de la prueba pericial de sangre. Muy bien. O sea que estoy acertada en ese. ¿Y qué dice Sí. aparte el de la presunción? ¿Es el artículo? Es el... A renglón seguido nomás está. El siguiente, doctora, 185 es de los que pueden reclamar alimentos. No, escúchame, Joaquina, cuando estamos hablando de la prueba pericial del ADN o ácido desoxirribonucleico se establece una presunción, entonces está también en el 184. Dice, en caso de renuencia. En caso de renuncia, someterse a la misma la oposición. No, no es renuncia, en caso de renuencia. Renuencia. De someterse a la misma, la oposición deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad. Muy bien, entonces ya están los dos artículos. No sé quién fue el compañero que preguntó, ahí tiene el artículo 683 para el proceso de conocimiento sumario y el 184 para el tema de la... Eso yo nomás ya sumé porque es importante tener, Joaquina, colocar en el chat. ¿Cómo? Les pongo en el chat también para que tengan. Sí, pero después tenemos que recomponer nuestro PowerPoint. Bueno, ¿quién quiere hablar? Tiago, veo que levantó la mano. Tiago. Profesora, ¿el aumento es correspondiente a los jornales basados o a un acuerdo posterior al juicio? Perdón, no entendí.
con respecto al aumento del monto. Hipotéticamente 400.000 guaraníes en jornales mínimos de, no sé, 2009, hasta cumplir la mayoría del menor, la persona No, menor de edad, se debería puede, haber aumentado con respecto al primer mínimo. no, es que se aumenta progresivamente, porque al aumentar, como es en jornales, también aumenta progresivamente sin necesidad de iniciar proceso. Pero si es que existe una necesidad posterior que no existía antes, que no había antes, como una discapacidad sobreviniente, por ejemplo, el aumento también no solamente va a hacerse en función del porcentaje porque aumenta el costo de vida, sino también en función de esa nueva necesidad que aparece. Así como también puede haber una disminución de alimentos. Por ejemplo, el progenitor dice, yo estoy también con un tratamiento que me insume dinero, entonces no voy a poder pasar el monto que estaba brindando, sino que ahora voy a pasar un poco menos y demuestra lo que dice. Ahora, lo importante acá, aparte de todo esto, es decirles que en los casos de alimentos que se inician, juicios de alimentos, pregunta de examen esta vez, que se inician por primera vez, van a seguir el procedimiento especial, un procedimiento rápido. Y en caso de alimentos que impliquen aumento del monto o disminución del monto, estos van a regirse por el proceso de conocimiento o también llamado proceso ordinario. No sé si quieren que vuelva a repetir. Sí, por favor. Bueno, repito otra vez. Que en caso de alimentos, procesos en materia de alimentos, cuando van a iniciar por primera vez alimento para una persona menor de edad, van a seguir un procedimiento de carácter especial donde los plazos son más breves. Pero cuando se trata de un proceso en donde se va a solicitar aumento de el monto en concepto de alimentos o disminución del monto en concepto de alimentos, entonces se va a seguir el procedimiento de carácter general, también conocido como procedimiento ordinario, que es lo que estudiaron al inicio de la clase conmigo. ¿Ya? Sí, profe. Bueno. Doctora, tenemos dos manos levantadas. Sí. Rosana. Rosana. Sí, buenas noches, profesora. Una pregunta de que hayan empezado la demanda por prestación alimentaria y luego se corta, o sea, pasan los años, el papá, la persona que tendría que pasar, ya no pasa y la mamá tampoco reclama nada, entonces eso corta el derecho, o sea, se corta No, lo que ya... no se corta, porque ya se inició, pues. Ya se inició el reclamo. Hubo un caso y la obligación está, de una persona que dejó de pasar alimentos a sus 4 hijos y después la madre vino a poner en conocimiento del juzgado, se le embargó los haberes en concepto de 200 millones y pico por embargos acumulativos, por esos incumplimientos que son acumulativos. Y aunque la persona menor ya haya llegado a la mayoría, igual va a seguir pagando eso, que es todo lo que debió y tuvo que haber pagado y no hizo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Doctora, pues sigue Eduvigis. Sí, Eduvigis. Doctora, yo soy de nuevo. Adelante, por favor. Doctora, yo tengo una consulta y quiero salir las dudas porque el profesor Joaquín, nosotros habíamos tocado en la clase de Derecho Civil, ¿verdad? Y nos dijo el profesor que me acuerdo, eso nos van a dar el próximo semestre en la niñez, nos dijo, ¿verdad? Y bueno, yo formulé mi pregunta, ¿verdad? Y ahora me acuerdo, acá encontré mis anotaciones, ¿verdad?
Una mujer, por ejemplo, ¿verdad? No tiene conocimiento, como no tiene conocimiento quién fue eh, su padre o quién fue que tuvo relaciones, se quedó embarazada, ¿verdad? Luigi, Y, prende tu cámara, por favor. ok, Estamos ahí. un ratito, pero- Mm. Eduardo sí está ahí atentísimo con su cámara prendida. ahí se me ve, ¿verdad? Súper bien. Bueno, bueno, yo le consulté al profesor, bueno, bueno, pasamos este semestre, ¿verdad? Y bueno, yo la consulta es lo siguiente, doctora. ¿Qué pasa si una mujer denuncia a una persona que no tiene nada que ver con el embarazo, ¿verdad? Y luego el demandado, ¿verdad? Acepta la demanda, le pasa un X mensual por cubrir los gastos, por las necesidades de la criatura, ¿verdad? Pero esa persona, ¿cómo puede denunciar o reclamar a esa persona que no tuvo nada que ver con el embarazo? ¿Y cuánto, Sí. o sea, hasta cuánto tiempo le puede reclamar después que a las personas que le denunció, ¿verdad? Con qué argumento le puede reclamar? Muy bien. Mira, ya hubo un caso acá en Paraguay donde la señora le demandó a un X diciendo que el chico era su hijo y en realidad después de unos años cuando él hizo, solicitó la prueba del ADN, al final no era el hijo. Como los alimentos no se pueden reclamar en su devolución, ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo afectar los derechos de una persona y menos porque la persona menor de edad no tiene culpa. Lo único que puede ocurrir es que la persona mayor de edad le demande a la otra mayor de edad en concepto de lo que se llama una indemnización por haberle atribuido una paternidad que no le correspondía. Sin embargo, hubo otros casos en donde después de las pruebas de filiación que arrojaron que el señor tampoco era el padre de 3 chicos, sin embargo, el señor dijo, bueno, yo ya los quiero como hijos míos, yo no voy a impugnar la paternidad, solamente, bueno, yo quería saber, porque al hacerme un estudio médico, el doctor me dijo, había sido que usted por eso no pudo tener hijos, y yo le dije, pero ¿cómo si yo tengo 3? Le digo, no, imposible, porque usted no puede. Bueno, así se llegó a la conclusión de que al final no eran sus hijos, y este señor decidió no retirar ni siquiera, o sea, lo que le digo, no impugnó la filiación, la paternidad, no retiró, digamos, no hizo tampoco ninguna acción en contra de la madre que le atribuyó esa paternidad. Hay casos y casos, pero sí hubo uno que te estoy mencionando, muy sonado además en nuestro medio hace unos años porque las personas tenían carácter público, y allí sí él le demandó a la madre por una indemnización. Eso es lo que puede ocurrir, Edwigis. Ok, Pero no hay devolución de los alimentos, ¿se entiende bien, verdad? Devolución de los alimentos no hay, porque yo no le puedo afectar a la persona menor de edad. ok, muchas gracias, doctora. Se entiende. Bien, tengo muchísimas manos levantadas. Sí, después sigue Rosana. No sé si tenés otra consulta o dejaste nomás arriba tu mano. Sin querer nomás ahora abajo. Dale, gracias. Después sigue Alexander. Sí, ¿Qué tal, profe? bien. Una consulta. En caso de que, en un hipotético caso, ¿verdad? De que eh, la madre sea la que no quiere saber, tipo, de toda la criatura y le entregó al papá y no quiere saber más nada. ¿Se le puede también hacer a la mamá el tema de prestación alimentaria? Sí. También. Y es lo mismo, o sea, todos y el Sí. 50%, todo es lo mismo que Sí. para el hombre como para la mujer también. Sí. Ok. Eso no me va a dar, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Ya? ¿Joaquina? Había una mano levantada, pero parece que ya no hay más manos, doctora. Bueno, para concluir,
la última diapositiva es esta. Como dije, el maltrato ya hemos desarrollado, más que desarrollado, no solamente el punto de vista conceptual, en esa unidad 2, de las leyes, que son muchas, las especiales, empezando por la 4295 de 2011. Recuerden, por favor, estudiar bien eso. Y nos vamos ahora a la restitución que está prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que quiere decir, hay dos tipos además, la nacional cuando es dentro del territorio nuestro, y la restitución internacional cuando el niño o la niña fueron sacados, para que me entiendan, del territorio paraguayo sin autorización del otro progenitor o progenitora, o habiendo sido autorizado el progenitor o progenitora que viajó, no vuelve así como se había acordado, y no vuelve con el niño o con la niña. Y el procedimiento requiere que se haga una denuncia bajo declaración jurada de ser ciertos los hechos que se alegan de que se produjo una, se llama arrebato, sacar, eso quiere decir arrebatar de la convivencia habitual, por ejemplo, que tenía con una de las partes. Y para esto rápidamente se tiene que fijar audiencia dentro de los 3 días para que comparezcan, en este caso, los representantes legales y también el representante legal, el papá, por ejemplo, que viajó con el niño o con la niña, restituya en esa audiencia al niño o niña que viajó. ¿Qué pasa si no cumple? Hay un apercibimiento. Apercibir es como amenazar de que si no se presenta al niño, niña o adolescente en la audiencia, se va a resolver automáticamente, o el juzgado va a resolver, va a disponer la restitución de ese niño o niña al lugar donde vivía, porque no se tiene que afectar el status quo. Eso quiere decir el lugar habitual de residencia de ese niño, niña o adolescente. Es importante decirles también que si comparecen las partes con sus testigos, tienen por supuesto que cumplir a cabalidad con todo lo que establece el código ritual, su cédula de identidad, todo aquello que en familia además no hay, como dijimos, en niñez no hay esos límites o esas exclusiones de que porque sean personas familiares, al contrario. Y todas las demás pruebas de que intenten valerse pueden y deben arrimar en el acto de la audiencia. Finalmente, el juzgado tiene que dictar resolución lo más pronto posible, por eso dice sin más trámite, y esa resolución es apelable. ¿Se acuerdan? Hace rato dijimos se puede apelar, recurrir, sin efecto suspensivo. Eso quiere decir que no se suspenden los efectos de la resolución mientras se tramita la apelación. Repito, quiere decir que no se suspenden los efectos de lo que dispuso el juzgado de primera instancia. Si dispuso la restitución, se tiene que cumplir. Por eso es sin efecto suspensivo. Y por último, lo que refiere a la adopción, ustedes van a estudiar también en una clase especial, no en esta, cuando tratemos de todo el apartado, que es larguísimo, de lo que es adopción. Se divide además en 2 partes, por eso digo apartados. Una primera que hace relación con todo lo conceptual y una segunda que hace relación con todo lo procedimental. Olvidé decirles que en materia de restitución hay que atender muy bien también a los instrumentos internacionales. Entonces, esos instrumentos internacionales son importantes al modo de, como son convenciones, ocupan inmediatamente un lugar siguiente ya después de la Constitución nacional. Y con esto yo concluyo esta noche, sin perjuicio de que ustedes cuando estudien con los profesores y profesoras que van a estar en las 2 siguientes semanas con ustedes, vayan a tocar de manera más amplia lo que yo acabo de desarrollar. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces algunos avisos
generales. Joaquina queda en contacto permanente no solo con los docentes de la cátedra y con la delegatura, sino también, por supuesto, conmigo, para lo que hubiere lugar. Joaquina, atenta, por favor, en este tiempo. Y lo que ustedes puedan requerir, por supuesto, ahora con los adelantos de la comunicación, también yo voy a estar atenta. Y no sé qué más, Joaquina, está todo ya en el aula virtual, en el classroom, en el aula virtual. Y doctora, uno de los delegados me manifestó hoy la idea de, o sea, sugirió en realidad que el PowerPoint que usted prepara para las clases se suban antes al Classroom. Entonces, no, siempre después. Después. Ok. Pero si no se dispersan y eso no quiero. Otra Súper. cosa, no es pedagógico. Otra cosa. Solo eso. Bien, les deseo éxitos en este transitar de las siguientes semanas en sus estudios y en sus emprendimientos. Cuídense mucho y vamos a estar viéndonos, Dios mediante, pronto. ¿Sí? Buen viaje, Muchas gracias, doctora. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Feliz retorno, profesora. Buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas gracias, Buenos días, profe. doctora, Buenas noches, gracias. profe. Buen viaje. Apaga tu cámara ahí. Edu Vigio reaprendió su cámara.